Soy el hermano Marcelo Carday y esto es Corriendo el Velo, un canal escatológico, interpretando las escrituras con las escrituras. Vamos a encomendar este tiempo al Señor para que sea Él quien habla y no este expositor. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por la obra de la cruz, del Calvario, por la obra de tu Hijo, Señor, quien con su vida, Señor, con su ministerio, nos ha demostrado, Señor, cómo es que debemos de vivir. Y hoy vamos a ver características de esa vida santa y piadosa que vivió nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por este hermoso manual de vida que nos deja, que es tu palabra santa y revelada, palabra de Dios, exhalada a hombres imperfectos, Señor, hombres falibles, pero que tu palabra es infalible e inerrante para nosotros, Señor. Padre, gracias por este hermoso día que nos permite vivir, a cada una de las personas que has permitido llegar y a aquellos que están por el sur, una bendición de aquí, deseando que en algún momento puedan estar acá presentes. Padre, encomiendo, Señor, mi corazón a ti, que sea tu palabra, tu espíritu quien habla a cada corazón que ha venido con necesidad hoy aquí. Y que cualquier palabra humana mía, Señor, caiga al piso, Señor, no prospere, que quede ahí. Señor, que solamente tu palabra sea la que se mantenga en el aire y que empiece a obrar en cada uno de los corazones como espada de dos filos cortante que penetra hasta el fondo de los corazones, hasta partir los tuétanos, dice tu palabra en hebreo. Padre, gracias en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y tu iglesia dice amén. Hermano, ¿estamos listos para leer? ¿Sí? Ok, entonces vamos a leer Filipenses capítulo 4, ya los últimos versículos. Entonces vamos a leer del verso 20 hasta el verso 23 y dice, verso 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hablando con el pastor Jonathan, yo le decía, pastor, cuando yo leí esto final, ¿de qué vamos a hablar si ya todo lo está diciendo el apóstol? ¿No? Pero es interesante porque en estos 1, 2, 3, en estos 4 versículos nosotros podemos encontrar 5 características que el grupo de esas 5 características lo que va a hacer, va a formar nuestra identidad como hijos de Dios y como santos. Entonces, para que nosotros podamos tomar nota, número 1, lo que vamos a ver es el carácter de los santos. El carácter de los santos. Número 2, la adoración de los santos. Número 2, la adoración de los santos. Número 3, la comunión de los santos. Número 3, la comunión de los santos. Número 4, el gozo de los santos. El gozo de los santos. Y número 5, la riqueza de los santos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza. Entonces vamos a comenzar por desarrollando y desglosando el primer punto, que es el carácter de los santos. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver a leer los versículos 21 y 22. Versículos 21 y 22 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludo. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Ustedes saben, y muchas veces se ha predicado desde este púlpito, que la palabra santos, agios o agioi, depende si es singular o plural, es un término que se traduce, no podríamos decir literalmente, porque ustedes saben que acorde a la oración, esa palabra puede variar, acorde al contexto del texto, puede variar el significado, pero lo que más podemos decir que se acerca a una descripción literal es que la palabra agios o agios, depende cómo es la pronunciación, esa palabra santo significa apartados o ser apartados. Pero lo interesante de esta palabra es que no solamente termina ahí, sino que es apartado para. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que nos aparta? Dios. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si Dios nos aparta para, significa que ese para hay un propósito. Hermanos, nada de lo que hace Dios es sin un propósito. Todo tiene un propósito de lo que hace Dios en nuestras vidas. Todo.
El domingo pasado hablábamos de las adversidades, ¿correcto? Entonces, todo tiene un propósito, ni un punto, ni una coma, ni una tilde, nada en la palabra de Dios está de más. Todo tiene su función y todo tiene un propósito. Entonces, la santidad de Dios es la completa. Ustedes saben que la santidad de Dios es el único atributo que se repite 3 veces. La Biblia no dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. La Biblia ¿qué dice? Que Dios es santo 3 veces. Entonces, esa santidad de Dios es la absoluta, digamos, es lo absoluto, o es la absoluta separación del pecado. La santidad de Dios es la absoluta separación del pecado. Por consiguiente, si Dios nos llama a ser santo y la santidad de Dios es la absoluta separación del pecado, ¿qué nos trae a nuestra vida? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor? Que un santo es alguien que ha sido separado del pecado para Dios. ¿Se entiende? Entonces, Dios tiene un propósito progresivo con nosotros y ese propósito progresivo se llama santidad. El proceso de la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, cuando el apóstol está diciendo a los santos, ¿usted cree que estos versículos que acabamos de leer tienen implicancia para nosotros hoy? ¿O era solamente para la iglesia de Filipos en el primer siglo? ¿O también puede ser para nosotros hoy? ¿Puede ser para nosotros hoy? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo que inspiró a Pablo? ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo a nosotros hoy en día? ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir? Digamos, cuando el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esto, ¿cuál es la intención del Espíritu Santo para con la iglesia de hoy? Significa que si Dios separa a las personas para que le agrademos a Él, ¿qué significa en nuestros tiempos? Que nosotros somos santos, separados para el Señor. Esto es algo que el pastor Jonathan ha venido predicando y exponiendo muchas veces, pero nosotros podemos entender el concepto, pero llevarlo a la vida práctica, ahí es donde nosotros estamos en ese proceso de santidad, en ese proceso de apartarnos del mundo, en ese proceso de que en mi vida diaria yo pueda agradar al Señor. Esa es la palabra santidad. Entonces, en el verso 21, cuando nosotros leemos y dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, nosotros encontramos una hilación, ¿de acuerdo? O sea, los santos son los que están en Cristo. Los santos son los que están en Cristo. Y esa es una realidad, escucha hermano, esta es una realidad exclusiva de nosotros los cristianos. Esta realidad de que nosotros estamos en Cristo es una realidad exclusiva de los cristianos. ¿Cómo así, hermano Marcelo? Bueno, o usted dirá, pero ¿por qué es una realidad exclusiva de nosotros los cristianos? ¿Por qué será así? Ustedes saben que hay muchas sectas y religiones en el mundo, ¿sí o no? No solamente están los cristianos, hay muchísimas sectas en el mundo. Muchas religiones, como el budismo, hay religiones chinas con sus nombres más raros. Pero ¿qué pasa? Que los seguidores de esas sectas, religiones, movimientos, llámese filosofías, todos ellos solamente se centran en seguir sus enseñanzas de ese fundador de esa religión o movimiento. Ellos no se sienten de alguna manera unidos al fundador de ese movimiento. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba leyendo de los musulmanes, ellos en su libro se menciona 24 veces la palabra Jesucristo en el Corán. Pero ellos, su Idman, no estoy hablando de la película Idman, sino que Idman es su Mesías para ellos. No se sienten unidos a Alá. Simplemente lo que hacen es abrir el Corán y obedecer los 110 suras que tienen. Sura es puerta. Son como los capítulos 9. Ellos no se sienten que están en Alá. Por eso es que nosotros como cristianos, dicen, he leído una vez un teólogo que dice que nosotros, cuando leemos la Biblia, somos las únicas personas que estamos presentes cuando el autor está presente. ¿Usted cree cuando usted lee la Biblia, usted cree que el autor de la Biblia está presente cuando usted la lee? Amén. Entonces,
Nosotros, como cristianos, tenemos esa gran diferencia de sentirnos unidos con el Señor. ¿Y cómo estamos unidos en Cristo? ¿Cómo creen ustedes que estamos unidos en Cristo? A través de nuestra vida de oración, a través de nuestra vida diaria y esa comunicación que yo tengo con Él. Porque si nosotros no tuviéramos esa comunicación con Él, esa vida de oración sería una mera religión lo que sería. Religión, religar, ligar, volver a unir. La religión es mi esfuerzo por tratar de agradar a Dios. ¿Qué es el cristianismo? Es la enseñanza de Dios que nosotros aprendemos para agradar a Dios. Empieza de Dios, no de nosotros. ¿Religión qué es? Yo agrado a Dios como a mí me parezca. Yo no necesito congregarme, yo puedo estar en mi casa. Total, Dios no vive en cuatro paredes. Pero ¿qué dice la Biblia en Hebreo? No dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. No, yo no voy a poner ni un sol porque se lo crea el pastor. Pero eso es algo que no te manda la Biblia. La Biblia lo que nos manda es ser generosos con la obra del Señor. La Biblia lo que nos manda es que seamos desprendidos de lo que el Señor nos da. ¿Y por qué nosotros llegamos a eso? Porque tenemos una relación con el Señor. Sin esa relación que yo tengo con Dios, que es vital y fundamental, la Biblia pasa a ser letra muerta en nuestras vidas. Y pasamos a ser unos meros religiosos domingueros calientacientos. Es duro, ¿no es cierto? Pero es realidad. Si nosotros no tenemos esa relación con el Señor, de nada nos sirve estar perdiendo el tiempo los domingos. Porque sabe que dice la palabra que Dios nos endurece. Y ese es otro mensaje que en algún momento podríamos dar. Ahora el apóstol Pablo habla de esto y vamos a ir del capítulo 4, nos vamos a mudar al capítulo 1 de la carta de los Filipenses en el versículo 21. El versículo 21 del primer capítulo de Filipenses, Pablo nos dice que porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el tipo de relación y de conducta de vida y actitud del corazón que nosotros debemos tener. Es tener una seguridad de decir, porque para mí el vivir es Cristo. Y si muero es ganancia. Y tengo esa certeza de que voy a ir con Él. Esa es una doxología. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, lo dijimos el domingo pasado, ¿no? Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí, y lo que yo ahora estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Él? El cual se entregó por mí. Asimismo, por mí. Pablo en 2 Corintios 5:17, eso no lo busquen porque lo tienen que saber de memoria, 2 Corintios 5:17. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, he aquí son todas hechas. Muy bien, anótales un 10 a la iglesia, están aprobadas ahí. Yo anoté aquí, hermanos, y puse lo siguiente. Dice, todo creyente es un santo. Hasta ahí estamos de acuerdo, espero. Dice, porque todo creyente está separado de las cosas del mundo y se nos dio poder para que nosotros podamos sobreponernos a ese pecado. ¿Y cuál es el objetivo? Consagrarnos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Pablo, cuando nosotros leíamos, volvemos al capítulo 4 de de Filipenses, y leemos, Pablo cuando llama a los filipenses a ser santos, porque ustedes dice saludad a todos los santos en el verso 21 y en el verso 22 dice todos los santos os saludan. Cuando la Biblia es repetitiva así es porque algo quiere enfatizar. Entonces, Pablo está llamando a los filipenses a vivir como santos. Les recordó que deben vivir como aquellos que han sido separados con un propósito. Entonces, aquí viene la aplicación a nuestros tiempos. Nosotros fuimos y estamos llamados a vivir de manera santa.
¿Están de acuerdo o no? ¿O están en duda? Nosotros fuimos llamados a ser santos. O sea, fuimos llamados a ser santos, pero nosotros estamos acá. Y de acá hasta llegar a ser santo en su plenitud, este recorrido se llama el proceso de la santificación. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso de santificación? Teniendo una relación personal con el Señor y leyendo la Escritura, porque en la Escritura Dios me habla. ¿Cuántos dicen amén? En la Escritura Dios me habla, por eso es que cuando más tiempo pasamos con la Biblia, más vamos a conocer al Dios que nos llamó a ser santos. No podemos adorar, no podemos tener una relación personal con un Dios que no conocemos, hermano. ¿Dios es infinito, eterno? Pregunto, ¿sí? Nosotros somos finitos e imperfectos. ¿Y cuántas cosas más? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a poder saber algo del Señor si no invertimos tiempo en el libro que Él inspiró? Nosotros debemos como un mandamiento, hermano, invertir tiempo leyendo las Escrituras y a la misma vez orando al Señor y decir, Señor, guíame en la lectura. ¿Qué es lo que yo debo de aprender de esta situación? Señor, ¿qué significa este pasaje para mí? ¿Por qué? Porque a medida que yo oro al Señor y leo la Biblia, más lo voy a conocer. Y más voy a poder vivir en santidad. Las cosas viejas pasaron. Aquí son todas hechas nuevas. Entonces, hermano, nosotros se nos está diciendo que vivamos como santos, camino hacia esa santidad. Entonces, hermanos, ¿qué tan conscientemente somos nosotros mismos? ¿Qué tan conscientes somos nosotros mismos de ese camino de santidad? ¿Tu camino de santidad es normal? ¿Es cuesta arriba que no puedo avanzar? Hay un bache, un pozo, algo y no puedo cruzar? Tengo muchas dificultades y hace 2 años que estoy estancado con el mismo pecado. ¿Cómo es tu camino de santidad? ¿Cómo está tu proceso de santidad? Vienes acá los domingos, pones dinero ahí, te conectas de vez en cuando los jueves, pero ¿cómo está tu vida diaria? ¿Cómo es tu vida con tu vecino? ¿Cómo es tu vida con tu compañero de trabajo? ¿Cómo es tu relación con tu jefe? ¿Cómo es tu relación con tu esposa? ¿Cómo es tu relación en tu familia? ¿Cómo tú glorificas al Señor a través de tu vida diaria? ¿Cómo es? Yo quiero hacer algo hoy, ¿no? El Espíritu me dice, cerremos nuestros ojos un ratito, cerremos nuestros ojos. Y pensemos qué es lo que nos está frenando en nuestro camino de santidad. ¿Qué es lo que nos está estancando que Dios no pueda fluir en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana? ¿Qué es? Y lo que usted tenga en su mente, hágale un nudo y dile, Señor, te lo mando a ti en el nombre de Jesús. Ayúdame a cambiar. ¿De qué manera agradamos a Dios, hermano? Podemos abrir nuestros ojos. No se me duerma. Estoy prohibido gritar, si no estarían. Y golpear el púlpito también. Hermanos, de nuevo, nos fijemos en nuestra mente. ¿Cómo es que nosotros agradamos a Dios? Con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir nos va a demostrar, número 1, qué tan separados estamos para Dios. Nuestra vida diaria nos va a demostrar qué tan consagrados estamos a Dios. Nuestra vida diaria nos va a decir qué tan separados estamos del mundo. ¿Se dan cuenta que Jesús podría haber dicho, bueno, el arcángel Miguel que baje, que muera en la cruz y ya está? O si no viene Jesús, muere en la cruz y ya está, pero no fue así. ¿Cuántos años de ministerio tuvo Jesús? ¿Cuántos años de ministerio tuvo Jesús? 3 años y medio, ¿no es cierto? En esos 3 años y medio nos mostró el Señor Jesucristo cómo es que nosotros debemos de vivir. Entonces, nuestra vida cotidiana debe reflejar el carácter de nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar al punto 2.
Recién vimos el carácter de los santos. Punto 2, la adoración de los santos. La adoración de los santos. Vamos a leer el verso 20. Estamos siempre en el capítulo 4. Verso 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo comienza este último pasaje de Filipenses con esta doxología que manifiesta una verdad espiritual grande. Cuando Dios nos ilumina a través de la revelación de su Escritura, fíjese en los términos que estoy usando, revelación de las Escrituras, pero cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros es iluminación. La iluminación que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos da a través de la revelación de su palabra. Entonces, cuando Dios nos muestra a través de la iluminación a nosotros una verdad espiritual, nosotros decimos: oh Señor. ¿Alguna vez les pasó que ustedes están aprendiendo algo y aprenden algo? ¡Oh Dios, te doy gloria y honra! ¡Y qué bueno lo que aprendió! ¿Y alguna vez les pasó? Ya, eso cuando ustedes dicen: ¡oh Señor, gloria a ti! Eso es una doxología. Eso es una doxología. La palabra doxología se compone de dos palabras griegas. Doxa, que es gloria. Cuando uno dice, le damos la gloria a Dios, esa palabra gloria es doxa. Pero esa palabra también significa opinión. Por eso es que cuando nosotros decimos todo lo que hagamos, Colosenses 3:23, sea para la gloria de Dios. ¿Y qué significa la gloria de Dios? Si tú tuvieras que sacar esa palabra gloria y tuviera que poner otra palabra, ¿qué pondrías? A mí me hicieron este ejercicio y yo me quedé en blanco. Criterio de Dios, la opinión de Dios. Por ahí va. La palabra doxa también se puede poner como opinión. Entonces, vamos a recapitular. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros hagamos en nuestro diario vivir, en nuestro contexto laboral, en la casa, tiene que darle buena opinión a Dios. Si yo algo, supongamos, Ronnie, tú me estás viendo, y yo hago, y tú sabes que soy cristiano, y tú sabes que tenemos responsabilidades en la iglesia, y tú ves algo que no es digno de un comportamiento del cristiano, ¿qué es lo primero que vas a pensar? ¿Yo le estoy dando una buena opinión a Dios hacia ti? ¿Le estoy haciendo quedar mal a Dios? Porque, hermano, nosotros cuando fallamos, lo primero que dicen, ahí está el Hijo de Dios. No está, mira a David, mira el hermano Manuel. No están diciendo eso. Ay, mira el Hijo de Dios. El primero que cae, hermano, cuando nosotros cometemos un error, es Dios. Y no estamos dándole al hermano una buena opinión de Dios. Esa palabra opinión es la palabra doxa. Todo lo que nosotros hagamos tiene que dar una opinión buena de Dios a la persona que nos está observando. Entonces, me desvío un poquito, pero quería dejarlo claro. Doxa y logos, que es palabra. Entonces, significa que una doxología es una alabanza al Señor cuando yo escribo, en la escritura, no en la escritura bíblica, sino en la escritura de escribir, ¿de acuerdo? Entonces, el mayor tratado, digamos, doxológico que hizo el apóstol Pablo fue en Romanos 11, 33 al 36, que con el pastor Jonathan lo estábamos diciendo el jueves pasado, cuando dice: oh, profundidad de las riquezas, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, ¿no? Él está diciendo: oh, Señor. Yo me imagino, yo siempre cuando leo o estudio trato de hacerme la película, ¿no? Cerrar, imaginarme, ¿no? Y yo digo, como Pablo estará escribiendo y mira para arriba y cierra los ojos y: oh, Señor, cuán grande es tu gloria. Y empieza a derramar una explosión de alabanza. Eso es una doxología. Pero acá tengo ejemplos en la cual Pablo le dice a los Efesios, le dice a los Gálatas, le dice a Timoteo, ¿no? Pero hay una palabra, yo quiero obviar estos mensajes porque yo creo que han entendido hasta ahora, y quiero concentrarme en esta palabra. En el versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro. Entonces, esta palabra nuestro es lo que el apóstol está de alguna manera evidenciando esa vida del creyente con Jesucristo.
Si ustedes se dan cuenta, siempre en la Biblia se habla en Cristo, en Él, para Él, con Él. Cristo es el centro y toda nuestra vida gira alrededor de la vida de Jesús. ¿Usted sabe qué significa egocentrismo? Usted sabe que la palabra ego significa yo en el griego. Cuando dice yo soy es ego en mí. Ego significa yo. Entonces cuando yo digo egocéntrico es yo soy el centro de la vida y no Jesús. ¿Y quién tiene que ser el centro de nuestra vida? Jesús. Y nosotros girar alrededor de Él. Entonces, esa palabra nuestro es lo que denota el apóstol Pablo, evidencia de que tenemos que tener esa vida de oración. La adoración de los santos no se limita a la vida, sino que se extiende por toda la eternidad. El domingo pasado también tocamos Juan 17:3, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, y dice, y esta es la vida eterna. Quiere decir, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿Por qué vamos a vivir eternamente? Y dice Juan 17:3, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero, que te conozcan a ti. O sea, nosotros vamos a pasar una eternidad para conocer al Señor. ¿Usted está entendiendo lo que es la eternidad en nuestra mente limitada y finita? Vamos a pasar una eternidad en relación con el Señor y conociéndolo. En el estado venidero, con cuerpos glorificados, necesitamos una eternidad para conocerlo. Ahora imagínense, nosotros con cuerpos corruptibles, ¿no vamos a necesitar tiempo para conocer al Dios a que adoramos? Eso es importante que nosotros podamos entender. Entonces, el apóstol Pablo cuando dice nuestro, Dios y Padre nuestro, sea gloria y dice ahí por los siglos de los siglos, amén, y cierra con esto. Entonces, la pregunta, cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, ¿qué nos quiere decir a nosotros la iglesia de hoy? ¿Qué es lo que nos está hablando el Espíritu Santo a la iglesia de hoy? Número uno, ¿qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos al Dios que ahora estamos alabando y adorando? ¿Por qué usted viene acá a la iglesia? ¿Por qué usted se congrega? ¿Por qué viene acá los domingos a sentarse? A, entre comillas, perder el tiempo de su vida. Podría estar viendo una película en Space, podría estar saliendo, almorzando con su familia. ¿Por qué viene acá? ¿Usted sabe por qué viene acá? Porque ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Usted ha sido separado. Usted es la coronación magistral de la creación de Dios. Cristo, siendo Dios, se humilló, dejó de ser la forma de Dios para convertirse en siervo, morir por nosotros. Por eso usted está acá, para conocer a aquel que dio su vida en la cruz. Por eso está acá. Entonces, hermanos, ¿qué tanto conocemos al Dios que dio la vida por nosotros? ¿Qué tanto lo conocemos? Depende del conocimiento que yo voy a tener de Dios, va a ser mi relación con Él. Y depende del conocimiento, depende de la relación que tenga, va a ser mi manera de vivir. Si yo en mi vida estoy estancado espiritualmente y no estoy en ese proceso de santidad, es porque no estoy en una relación constante. Y si no estoy en una relación constante, es porque no paso tiempo y porque no lo conozco. No lo conozco, no tengo relación con Él y por lo tanto se ve reflejado en mi vida diaria. Mi vida diaria refleja la adoración que nosotros tenemos para con el Señor, porque adoración no se inclina a la alabanza. Vamos a tener un tiempo de adoración y vamos a tocar un par de canciones. No, una vida de adoración es una vida entera, integral, que agrada a Dios. ¿Amén? Entonces, hermano, ¿qué tanto pasamos tiempo en la lectura de la Biblia? Bueno, acá la semana pasada Dios bendijo a un hermano de la iglesia con una Biblia de estudio. Espero que esté leyendo, hermano David, esa Biblia, que le esté sacando ahí 3, 4 capítulos diarios. 5 diarios, ¿no? Como un hermano de la iglesia estuvo orando por una Biblia de estudio y Dios ha provisto. Porque cuando nosotros anhelamos cosas que sirven para el conocimiento de nuestro Creador, Dios nos da.
Pedid todo, dice Jesús, en mi nombre y se los dará. Ya, Señor, quiero un auto. No. Pidan todo lo que está dentro de mi voluntad, lo que sirva para hacer la obra de Dios y yo se los voy a dar. Un auto no es necesario, quizás nos dé un auto de segunda. Y con eso podemos hacer la obra. Hermano, ¿qué tanto tiempo pasamos? Hermano, escuchen. ¿Cuánto recurso económico, dinero, invierte usted para con el Señor? No estoy hablando solamente de la ofrenda. Estoy hablando de invertir recursos. Por ejemplo, el pastor Jonathan tiene logos. Es una herramienta muy importante para nosotros. Se acercó a alguien a decirle, pastor, ¿cómo es? ¿Lo puedo pagar en letras? ¿Me recomienda? ¿No? Pastor, ¿qué libro puedo comprar para yo crecer? Pastor, ¿es bueno este autor? ¿Es bueno esto? ¿Es malo si yo empiezo estudiando el libro de Apocalipsis? Pastor, ¿por qué me recomienda empezar? ¿Cuánto de nuestros recursos económicos dedicamos para la literatura que el fin va a ser conocer al Señor? Un libro de estudio, una Biblia de estudio. ¿Cuánto tiempo pasamos en la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos en el estudio de la Biblia? No, pastor, pero al pastor Jonathan, yo no sé estudiar. Acérquese. El pastor Jonathan está armando un discipulado muy bonito, me dio un poquito a leer, me dejó ahí picado, está muy bonito. Y él ya va a dar la fecha cuando vamos a empezar. Vamos, porque yo también voy a tratar de estar. Pero la idea de ese discipulado es que sea presencial. ¿Por qué es presencial? ¿Por qué tiene que ser presencial? ¿Por qué no puedo estar en la comodidad de mi casa? Porque el discipulado es discipular. Es face to face, es estar ahí. Es que ustedes compartan su vida diaria, su vida cotidiana. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no conocemos al Dios que adoramos? No lo conocemos porque yo no quiero invertir, no sé cuántos colones va a valer una Biblia acá. Pero yo estoy seguro que si usted le pide, como hizo el hermano David, orar por un libro, Dios le va a proveer. Pero debemos de invertir, número 1, recursos en literatura para conocer al Dios. Número 2, dedicarle tiempo al estudio de la palabra, no solamente leer. Número 3, vamos a la comunión de los santos. Vamos a leer ahora los versos 21 y 22, la primera parte. 21 y 22, la primera parte. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan. Si ustedes se dan cuenta, que es fácil darse cuenta que hay una triple mención con respecto a la palabra saludar, ¿no es cierto? Ahí dice, en el verso 21 dice, saludad a todos los santos de Cristo Jesús, los que están conmigo, os saludan, y el 22 dice, a todos los santos os saludan. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo hace hincapié en este saludar? Es una evidencia es una evidencia muy fuerte de la comunión que hay. Al finalizar esta carta, Pablo expresó su amor por la congregación de Filipos, su preocupación de su bienestar espiritual, ¿no? En el capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer el verso 2. El verso 2, capítulo 2, estamos siempre en la carta de Filipenses, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y yo podría en esta hora decirles, hermano, eso es lo que pasa acá entre nosotros. Mire, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sentimos todo lo mismo? ¿Estamos sintiendo lo mismo? No, pero el sentir es emoción. No, hermano. ¿Estamos sintiendo ese amor por mi prójimo? Usted sabe, usted está tomando nota de quién no vino hoy para llamarlo, para ver cómo está. De quién no viene para llamarlo, a ver cómo está. No, pero no tengo tiempo. Visítelo. Fijemos cómo está. Esa es la comunión que Dios nos llama, ¿no? Teniendo el mismo amor. Tenemos el mismo amor con una esposa. Cuando nosotros con mi esposa pertenecíamos a otra iglesia, era muy notable que había grupos.
¿No, amor? Había grupos. Y ella fue la que notó. Yo siempre iba ahí emocionado a ver qué Dios tiene para mí el domingo. Y la mujer siempre tiene ahí como un sexto sentido, entre comillas, ¿no? Y se ve grupos, se ve grupitos, ¿no? Este siempre anda con él, este otro anda con él. Nosotros debemos ser así, sintiendo una misma cosa. Tenemos que ser unidos, hermanos. Hermanos, escuchen, yo quiero hacer otro paréntesis acá. En cuanto usted, preste atención, en cuanto usted sienta, vea, escuche a algún hermano que le diga, ay, ¿no sabe qué? Yo creo que el pastor Jonathan lo que dijo no estoy muy de acuerdo, pero hermano, ¿sabe qué? Aquella hermana, pucha, se viste así, se viste así, no estoy de acuerdo. Usted corte eso, porque eso es chismerío. Y eso es lo que genera división en la iglesia. ¿Está escuchando? Eso genera división en la iglesia. En cuanto le digan, no, que el pastor, ok, vamos a hablar con el pastor. Vamos, aclaremos las cosas. Una vez que están claras, oremos. Y no demos lugar al diablo. Como se acuerdan cuando el pastor Ariel nos predicaba, no demos lugar al diablo. Eso es algo que no debemos de permitir. Ustedes sabían, hermanos, que cuando dicen el apóstol Pablo, vamos a volver al capítulo 4, a nuestros versículos. Dice en el verso 21, saludad a todos los santos, y después en el verso 22 dice, todos los santos os saludan. O sea, desde la prisión de Pablo, el verso 22 está hablando de la gente que está con Pablo. Usted sabía que, miren, antes de decirle el nombre, vamos a ir al capítulo 1 de nuevo de Filipenses, en el verso 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos. Timoteo estaba con él, fíjense, capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo. Entonces, Timoteo era parte de ese os saludan. ¿Quién otro estaba? Obviamente, Epafrodito, quien había llevado la ofrenda. Estaba también con el apóstol al escribir la carta, ¿no? O sea, mientras estaba escribiendo la carta para los filipenses, Epafrodito estaba ahí, porque él era el que iba a llevarle esa carta. ¿Quién más estaba? Vean, vamos un ratito a Efesios, para la carta de Efesios en el capítulo 6, verso 21. Efesios capítulo 6, verso 21. Dice, ¿ya está? ¿Lo tienen? Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel de mí. O sea, Tíquico fue el que llevó la carta para Efesios. Epafrodito fue el que llevó la carta a los filipenses. Pero cuando estaba escribiendo ahí el apóstol Pablo, estaba ahí Tíquico. Entonces, vamos un ratito a la carta de Filemón. Vamos a la carta de Filemón en el versículo... Vamos a leer desde el 5. Filemón, vamos a leer el 5. Porque oigo del amor de la fe de quien es hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien a vosotros en Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque para ti, oh hermanos, han sido confortados todos los corazones de los santos. Y vemos ahí que Filemón pudo haber acompañado al apóstol Pablo. ¿Quién estaba ahí también? Vamos a ir del mismo, estamos en Filemón, para no ir a Colosenses, vamos a leer el verso 24. El verso 24 dice, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores. Significa que ellos estaban ahí también. Mira la cantidad de personas que estaban con Pablo. Y todas esas personas estaban saludando a los filipenses. También estaba ahí Onésimo, cuando nosotros vamos a volver de Filemón al versículo 10. El versículo dice, os ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el que él le ha predicado. También estaba ahí. Dos autores del Evangelio estaban con Pablo, Marcos y Lucas.
Y a pesar de ser tan notables y sobresalientes, estas personas, había una acción de humildad. Ustedes se pueden imaginar que diga el apóstol: os saluda el gran eminente Lucas, escritor del Evangelio y Marcos. ¿Dice así la palabra? Dice: os saludan los hermanos. Ya grité, perdón. Estoy ahí. Los saludan los hermanos. Hay una actitud de humildad ahí. O sea, yo me imagino, ¿no? Podría haber puesto el apóstol Pablo, digamos, sus credenciales, los evangelistas, los que escribieron los pergaminos. No dice nada de eso, dice los hermanos. O sea, no hay una jerarquía, no había una jerarquía demarcada en el cuerpo del Señor. Hermano, nosotros no somos un grupo jerárquico. Yo, en los años 90, cuando apareció este movimiento del apostolado, ¿no? Eran apóstoles. Después subieron a profetas, ¿no? ¿Ahora qué son? Arcángeles. ¿Después qué van a hacer? Jehová Junior, ¿no? Y es como que, no, el ungido de Dios, no, el apóstol, no, hermano. En el cuerpo del Señor no hay jerarquías, pero ojo, hay responsabilidades. Hay responsabilidades, y responsabilidades que Dios nos llama a asumir. Ninguno de los más destacados colaboradores, dice, de Pablo exhibía mérito ni tomaba para sí títulos eclesiásticos, lo que le decía recién, ni tomaba para sí. El hecho de poseer dones excepcionales por ser usado de Dios no los hacía superiores. Yo puedo venir y dar una clase de griego. ¿Estoy capacitado? Sí. El pastor Jonathan puede venir, pararse acá y dar una clase de cristología. ¿Está capacitado? Sí. Pero eso significa que yo soy más que ustedes. Significa que, no, si hermano Ronnie, si tú quieres hablar conmigo, hable con el pastor Jonathan o saque una cita. ¿Eso es correcto? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dice: yo me siento deudores. Yo estar acá compartiendo el privilegio de que el pastor Jonathan me haya invitado a compartir la palabra, es una responsabilidad que Dios me da para ustedes, y eso no me hace más, por el contrario, me hace sentirme deudores con ustedes. Y ese sentimiento que Dios nos da es lo que nos motiva el tanto el querer como el hacer. Por eso yo con todo amor he preparado las clases de escatología. Y me siento a tomar café con todos ustedes y soy uno más de ustedes. Dios me dio la responsabilidad a mí de enseñar. Dios le dio la responsabilidad al pastor Jonathan de pastorear. Ustedes como hermanos tienen responsabilidades de evangelizar. Todos son llamados a evangelizar. Todos son evangelistas. En su casa primeramente, en su familia, en su lugar de trabajo. Somos pastores o tenemos una pequeña función pastoral dentro de nuestros hogares. Todos somos iguales, no hay una jerarquía. Yo no soy más. Cada uno de ustedes, el que viene acá y se convierte hoy al Señor, vamos a suponer que nosotros sepamos que se convierte hoy al Señor, ese que se acaba de convertir es coheredero juntamente conmigo. Él no es menos que yo porque yo tengo 10 años de creyente, el otro tiene 30 años, el otro... No, somos coherederos de la gracia del Señor, conjuntamente con Cristo. Amén. No hay una jerarquía, no existe una jerarquía. No existe, no toquen al ungido de Dios, no existe, no le agrada a Dios esas cosas. Él desecha la altivez. Nosotros cuando más sabemos de la Biblia, más responsabilidad tenemos con ustedes de compartir lo que sabemos. Y si alguien, tocando despacito, si alguien toca la puerta, bienvenido. Si alguien nos llama por teléfono, hermano Marcelo, tengo una duda, bienvenido. Somos todos iguales. Cristo murió por mí, Cristo murió por la hermana Crisia, Cristo murió por cada uno de nosotros. No somos más, nunca vamos a ser más, somos todos hermanos. Pero tenemos diferentes, ¿qué cosa? Responsabilidades. Eso no exime a que tengamos responsabilidad, como recién hablábamos en el punto anterior,
de invertir tiempo en la lectura, invertir económicamente recursos para que nosotros aprendamos más del Señor. Entonces, esto es algo que a mí realmente me tocó de alguna manera, decir, wow, simplemente el apóstol Pablo dice, os saludan los hermanos. No importa si haya escrito 10 libros, 20 libros, 500 libros. Somos coherederos de la gracia de Cristo. Inclusive Pablo, ¿qué dice Pablo? Dice, el más pequeño de los apóstoles. ¿What? El más pequeño de los apóstoles escribió 17 cartas del Nuevo Testamento. Y el más pequeño. Yo, al último, yo me imagino, ¿no? Yo especulo en el actuar, ¿no? Dice, yo, Pablo, soy el abortivo, el último, ¿no? Como dice, y al último, el Señor Jesucristo como un abortivo me llamó a mí. Esa es la actitud, hermano. Esa es la actitud cuando nosotros empezamos a conocer y cuando nosotros nos empezamos a meter, a estudiar. Y Señor, ayúdame a ahorrar para comprarme un libro, para comprarme 2 libros. Y el Señor te provee y estoy estudiando. Y cuando más me revela, yo tengo que tener esa actitud para decirle, quiero compartirlo. Quiero compartirlo. No tenemos que ser como el mar muerto del río Jordán. El mar muerto es salado y no comparte agua con nadie. Tenemos que ser como el río Jordán, que comparte su agua. Por eso es que decían agua viva. Cuando dice de mí fluirá ríos de agua viva, esa agua viva, Jesús se refiere a esa agua que está continuamente fluyendo, fresca, que alimenta a los ganados, la tierra, a los humanos. Nosotros tenemos que estar ansiosos de compartir lo que el Señor nos hace saber con una actitud de humildad, de igual a igual. Yo tengo mi responsabilidad hoy de compartir, ustedes tienen responsabilidad de escuchar. Así como el pastor Jonathan se prepara para preparar su mensaje, ustedes tienen que prepararse para escuchar, con esa actitud de humildad. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo es nuestra comunión con los demás? Es lo que quiero volver a preguntarles. Tenemos que estar preparados, hermanos. Recién tuvimos una conferencia y ha venido fruto, ¿no es cierto?, una familia. ¿Van a venir más o no? ¿El Señor va a añadir a la iglesia o no? ¿Estamos preparados para las personas que vienen? ¿Estamos preparados para recibir con el amor de Cristo a esas personas? ¿O vamos a sentarnos y vamos a ver si me cae bien o no, si es gordito, si es pestillo, si es peladito, si tiene auto, si tiene un Mercedes o no? ¿Cómo va a ser? Nosotros tenemos que estar como ujieres, uno acá y uno en la puerta. Bienvenido, hermano, un abrazo fraternal. Que la persona cuando ya llegue acá, ya el segundo abrazo ya se desborde. Que diga, el calor y el amor de Jesucristo está en esta iglesia. ¿Por qué? ¿Esto es la iglesia? ¿O esto es la iglesia? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno somos la iglesia. Y como iglesia tenemos que recibir a esas personas. Y tenemos que estar preparados para recibir a esas personas que no conocemos, pero que Dios va a añadir. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza en que Dios añada a esta iglesia. Y sé que si Dios nos permite con mi esposa venir el año que viene, no vamos. Vamos a estar en otro lugar más grande. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ya, dijeron amén. Significa que están comprometidos delante de Dios a evangelizar y a predicar de la sana doctrina. ¿Cuánto dicen amén de nuevo? Ah, hay menos. ¿Está bien? Vamos al cuarto. Dice el gozo de los santos. Verso 22. Vamos a volver al capítulo 4. Uy, me pasé. Vamos a volver al capítulo 4 de Filipenses, donde estamos, y vamos a leer el versículo 22. Dice el versículo 22, habíamos leído a todos los santos vencedores, y especialmente los de la casa de César. Cuando Jesús relata en las historias, en las parábolas, siempre se denota que los ángeles hacen fiesta cuando ¿qué? Cuando ¿qué hacen fiesta los ángeles? Cuando un pecador, ¿qué cosa? Se arrepiente. Entonces, siempre en el Nuevo Testamento vamos a ver que se relatan historias, Lucas 15, acá que tenemos versos 5 y 6, para no estar buscando y no tener una lectura larga. Nos denota el Nuevo Testamento que siempre hay una alegría en la iglesia, en cada uno de los hermanos, en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Entonces, este gozo que experimentaban
estos creyentes de la casa de César, era para los filipenses algo muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo, os saludan los de la casa de César? Bueno, primero quiero aclarar, no está hablando de la familia imperial de César, o sea, no estamos hablando de que había gente de la familia de César que se convertía porque perdían la vida automáticamente. Lo que el apóstol está diciendo, los de la casa de César, son aquellas personas que trabajaban ahí, algunos esclavos que estaban ahí, algunas personas que él pudo haber alcanzado para el Señor. Pero ¿por qué le dice el apóstol Pablo a los filipenses, os saludan de aquí desde Roma? ¿Por qué? Porque Filipo era una ciudad romana. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que el pastor Jonathan en el versículo capítulo 1 y 2 nos ubicó geográficamente, culturalmente lo que era Filipos? Entonces ellos estaban gozosos de que de ahí mismo, de que ellos, porque Filipo tenía una estrecha relación con Roma, porque eran romanos, y de saber de que esa casa se habían convertido, era un gozo tremendo, y ese es el mismo gozo que nosotros debemos de tener cuando alguien se convierte. Quiero avanzar. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, incluye ambos grupos. Aquí te quiero leer una partecita que escribí que me gusta. Dice, es indudable que tanto él como los filipenses se gozaban de ver que en la casa del emperador pagano muchas almas se habían entregado al reino de Cristo. El gozo de los santos consiste en ver a otros rescatados del oscuro abismo del pecado y traídos a la salvación de Cristo. Ese es el gozo que nosotros debemos de experimentar. Cuando vemos a un pecador arrepentirse, cuando alguien nos llama y nos dice, hermano, no sé por qué, pero siento en mi corazón ir a la iglesia, siento en mi corazón alabar a Dios, y yo te paso a buscar, y se va rápido y lo trae a la iglesia. Y sentimos un gozo cuando alguien empieza a tener esa inclinación hacia las cosas de Dios. ¿Por qué esa persona tiene inclinación a las cosas de Dios? Porque Dios está trabajando en esa persona. Eso es importante. Entonces, debemos tener en el corazón no solo saludarnos en la congregación, como recién hablábamos. O sea, no basta que entre nosotros acá nos saludemos hoy domingo y ya está, y nos vemos el próximo domingo, o algunos en la colonia de jueves. Tenemos que visitarnos, tenemos que llamarnos. Y vuelvo a repetir, ¿quién ha tomado nota de la gente que falta? Para llamarlos, para visitarlos, para saber cómo están. Tenemos una persona que está ahora dedicada de salud, internada. Tenemos que hablar entre nosotros y decir, bueno, yo quiero ir a visitarla, yo quiero ir y orar por ella. No solamente ir y orar por ella, sino orar con ella, tomarle la mano, tomarnos un tiempo. Eso es lo que evidencia el carácter de Cristo, porque eso es lo que Cristo hizo. Dejó de ser lo que Él era, su forma, y bajó y descendió y tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para que tuviera 3 años y medio de ministerio y enseñarnos cómo vivir. Jesucristo visitó, Jesucristo resucitó gente. Hermano Marcelo, nosotros vamos a resucitar gente porque dice la Biblia que nosotros hacemos cosas más grandes. No, hermano. Nosotros somos encargados de llevar el mensaje. El que va a resucitar espiritualmente es el Espíritu Santo, que va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? No nos dejemos llevar por un día en la semana. No nos sirve un día. ¿Ustedes comen una vez a la semana? ¿Qué pasaría si comeríamos una vez a la semana? Bueno, en mi caso me sirve porque estaría un poquito más delgado, ¿no? Pero nosotros no vivimos si comemos una vez a la semana. Nosotros necesitamos comer todos los días. Y ese alimento físico es el alimento espiritual que nosotros necesitamos para vivir espiritualmente. Está comprobado científicamente que dicen que nosotros necesitamos 16 abrazos diarios para sobrevivir emocionalmente. Es un estudio, no es bíblico. Ahora, la Biblia dice que amémonos unos a otros, con ese amor que hubo también en Cristo. Hermanos, esto creo que ya está bastante claro, ¿no es cierto? Quiero pasar al punto número 5 y el último, y es la riqueza de los santos. Verso 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo empezó su carta
deseándole a los filipenses. Vamos a ir al capítulo 1 nuevamente en el versículo 2. El capítulo 1, verso 2 de Filipenses dice: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la concluye de igual forma. Cuando nosotros vamos de nuevo al capítulo 4, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. O sea, comienza dándole a esa esperanza a los filipenses, esa gracia, y termina igual. Y yo acá tengo un montón de citas bíblicas que por cuestión de tiempo no vamos Bueno, vamos a ir a Romanos, vamos a tocar Vamos a ir a Romanos para que ustedes puedan... Acá, Romanos, último, capítulo 16, verso 24. En el capítulo 16, verso 24 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y así lo hace en 1 Corintios, 2 Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en Tesalonicenses 1 y 2, en Timoteo, en Filemón. ¿Por qué hace esto? Vamos a volver a Filipenses, capítulo 4, nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo empieza y termina las cartas de esta manera? Hermano, es lo que nosotros necesitamos. Los creyentes necesitamos de la gracia del Señor, el chariz de Dios, esa gracia que es inmerecida, es un regalo, pero nosotros necesitamos esa gracia de Dios. ¿Y por qué necesitamos esa gracia de Dios? Porque nosotros no solamente somos salvos por gracia, necesitamos gracia para ser sustentados espiritualmente en nuestro diario vivir por su gracia. Necesitamos ser dirigidos por su gracia y mantenernos en el camino. Necesitamos nosotros ser guardados de todas las tentaciones por su gracia y su misericordia. ¿Alguna vez usted oró por una persona que está en mal camino y le dijo: Señor, ten misericordia, que tu gracia lo cura, bla, 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 para que pueda proteger a esa persona? Nosotros necesitamos esa gracia de Dios para ser fortalecidos, para que no andemos así en derrotas, cansados. Necesitamos su gracia para ser fortalecidos en el Señor. Necesitamos su gracia para ser santificados. Nosotros los creyentes somos sustentados por la gracia de Dios, y es lo que el apóstol Pablo está haciendo. El apóstol Pablo en todas sus cartas comienza y termina hablando de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros la necesitamos, y la necesitamos en abundancia. El apóstol Pablo, haciendo un resumen, digamos, de todas sus cartas, recién hemos leído, se dirigió a los filipenses, ¿no? Dando su gracia en el versículo 1, capítulo 1, verso 1, ¿no? En el capítulo 1, verso 13, no lo busquen, yo se lo voy a leer rápido, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Se fortaleció en él. Y podríamos leer y estar media hora más viendo cada detalle que el apóstol Pablo habla de la gracia, no solamente la que nosotros necesitamos, sino la que él tuvo. Por eso es que él escribe de la gracia, para que nosotros podamos entender. Para mí el vivir es Cristo, nos decía el apóstol, ¿no es cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, nosotros cuando leemos y decimos para mí el vivir es Cristo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El vivir es Cristo. Significa que nosotros tenemos que vivir glorificando al Señor. Vuelvo a repetir, Colosenses 3:23. Todo lo que nosotros hagamos, el único objetivo es darle buena opinión a los demás de lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por nuestro estilo de vivir, nuestra manera de vivir. Hermano, si hay algo que quiero que se lleven de este mensaje, es que es importantísima nuestra manera de vivir. Es importantísimo. Nuestra manera de vivir va a decir si somos creyentes o no. Nuestra manera de vivir va a reflejar si somos gozosos o no. Nuestra manera de vivir va a reflejar si Dios existe o no. Nuestra manera de vivir. Conduzcámonos con temor y temblor en nuestras vidas. Y cuando el apóstol dice, bueno, el morir es ganancia, nosotros tenemos que tener la certeza que en el momento que nosotros partimos de esta vida, estamos reinando con el Señor. Estamos reinando con el Señor.
Y esa esperanza de tener esa certeza de que Jesucristo va a venir. Jesucristo está preparando ¿qué cosas en el cielo? Moradas. Y de ahí va a venir a buscarnos. ¿De acuerdo? ¿Quién está esperando al Señor Jesucristo que venga? ¿Yo soy el único? Amén. Estamos esperando al Señor. Entonces, hermanos, si el vivir sea Cristo, lo reflejamos en nuestra manera de vivir. Y si el morir es ganancia, lo reflejemos en nuestra esperanza de gloria, esperando a nuestro Señor que venga de los cielos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, nos guías, nos sustentas, Señor, en medio de tribulaciones, con el solo objetivo de darte la gloria a ti, a las demás personas, porque hay un nube de gente alrededor nuestra observándonos. Por más que nosotros no nos demos cuenta, nos están observando. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, Señor, que nosotros vivamos conforme a como tú viviste, Señor. Gracias, Señor, porque tú viviste la vida que yo tenía que vivir. Gracias, Señor, porque tú sufriste la muerte que yo tenía que sufrir. Resucitaste y nos diste la garantía de que vamos a ser resucitados en aquel día. Nos vas a venir a buscar, Señor, y vamos a estar contigo para siempre. Padre Santo, que esta esperanza y este anhelo, Señor, nosotros lo podamos compartir a todas las personas. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú has vivido en esta tierra, agradando al Señor en cada momento. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza a Jesús y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.